En un bosque aislado de Dinamarca está enterrado un botín con más de 5 millones de euros. Para uno de estos dos hermanos encontrarlo es cuestión de vida o muerte. No sabe que cada hueco que cava solo lo acerca más a una verdad oscura que ha tratado de olvidar durante años. Porque puedes escapar de muchas cosas en la vida, pero el pasado a veces te alcanza. Empezando la historia estamos con Anker, un hombre bastante serio y agresivo que busca a su hermano llamado Manfred para pedirle que esconda en la casa antigua de su madre varios millones de coronas danesas que robó. Enseguida la policía rodea la casa, arresta y encarcela a Anker. 15 años pasan y durante una audiencia deciden liberarlo a pesar de que no ha devuelto el dinero que sustrajo. Decide ir a casa sin saber que su hermano Manfred ya no es el mismo. Algo incomprensible le ha pasado. Cuando llega es recibido por Freya, su hermana, y por Manfred. Sin embargo, hay algo diferente en él ahora. Le gusta que lo llamen John, ya que no le gusta su antiguo nombre y cuando le dicen Manfred se molesta e incluso tiende a hacerse daño a sí mismo. Anker está confundido, no le da mucha importancia y trata de acomodarse en la casa y enseguida planea recuperar el dinero que Manfred ocultó antes. Pero esa misma noche tocan la puerta. Es un hombre corpulento llamado Fleming que lo amenaza exigiéndole todo el dinero que le debe o lo pagará muy caro. Justo en ese momento aparece Manfred abrazando un perro. Además de creer que se llama John, suele llevarse a los perros de otras personas para quedarse con ellos, aunque luego Freya hace que los devuelva. Anker está preocupado por conseguir el dinero. En el auto habla con su hermano Manfred para recuperarlo. Piensa que finge su estado y le pide que se recomponga llamándolo por su nombre verdadero. Enseguida Manfred abre la puerta y se lanza del auto de inmediato. Anker lo lleva al hospital y por fortuna no está tan grave. Luego trata de llevarse a su hermano, pero un doctor llamado Lothar, importante para la historia, le pide un soborno para entregárselo. Luego le dice que es broma y le indica dónde está. Anker recoge a su hermano y mientras caminan vuelve a llamarlo por su verdadero nombre, haciendo que Manfred salte por la ventana y caiga sobre un automóvil. Lo que hace Manfred tiene un nombre clínico, autolesión no suicida como respuesta disociativa. Cuando escucha a Manfred no es solo un nombre incómodo, es el detonador que lo lleva a una identidad antigua que asocia con dolor, rechazo y trauma. Para su cerebro el nombre Manfred se siente como una amenaza. Esto desencadena que se cause dolor físico. Así logra regresar a su presente y evitar recuerdos dolorosos. Luego de esto, Anker habla con alguien del hospital y le indican que su hermano sufre de trastorno de identidad disociativo. Tiene dos identidades y una de ellas es John Lennon, sí, de los Beatles. Esta condición puede originarse por traumas pasados, justo como el que Manfred tuvo y que descubrirás más luego, cuando todo tenga sentido. En la noche, en un bar, Anker vuelve a encontrarse con el Dr. Lothar y conversan sobre la condición de Manfred. Lothar indica que muchas personas tienen condiciones similares y que conoce a otros que, como Manfred, creen que son miembros de los Beatles. Mientras escucha, Anker tiene uno de los primeros flashbacks de la historia. Tendrá varios y a través de ellos se irá descubriendo la verdad. Recuerda que de niño su hermano tenía una obsesión con los vikingos y todo lo relacionado a ellos. Cuando vuelve al presente continúa tomando hasta quedar completamente ebrio. Cuando despierta a la mañana siguiente, Lothar está en su habitación y le cuenta algo sorprendente. En su embriaguez la noche anterior ideó un plan para mejorar a su hermano. Sugirió reunir a varios pacientes que creen ser miembros de los Beatles, formar una banda y hacerlos tocar para que comprendan que la realidad que fingen no es realmente suya. Además le cuenta que fueron a recoger a su hermano al hospital y que ahora está dormido en el auto. Molesto, Anker echa a Lothar. Trata de olvidar todo el asunto y lleva a su hermano a su antigua casa familiar a buscar el dinero. Cuando llegan descubren que ahora está habitada por una pareja, Margrethe y Werner, quienes los invitan a cenar. La cena pronto se vuelve incómoda ya que Manfred hace comentarios desagradables y les dice que son feos, provocando que Margrethe se enfade. Después Anker se disculpa y explica la condición de su hermano. La pareja comprende la situación y se muestra más tolerante. La cena continúa y ambos comienzan a hablar de sus carreras frustradas, terminando por culparse mutuamente por las oportunidades perdidas. Poco después Margrethe le entrega a Anker unas figuras de madera tallada de vikingos que encontró en la casa. Anker recuerda que fue Manfred quien las talló y se las regaló cuando eran niños. En eso se queda mirando fijamente las escaleras de la casa. Siente que hay algo que debería recordar, pero no logra entender qué es.
Tanto Manfred como Anker pasaron un evento traumático en su infancia. Cada uno lidió con él de forma diferente. Anker lo canalizó hacia afuera, Manfred hacia adentro. El hecho de que Anker no recuerde lo que pasó en esas escaleras está ligado a cómo gestiona el trauma. Esa noche Anker tiene otro flashback. Recuerda a su padre, el cual era un borracho, castigándolo por algo que hizo Manfred. Le dice que su hermano está enfermo y necesita ayuda y que si él no lo ayuda a mejorar será castigado. Su padre piensa que todos debemos ser iguales y normales, premisa que la película cuenta en su escena inicial a través de un cuento vikingo donde se cuenta la vida de dos hermanos. Su padre era el cacique de una aldea y cuando el menor de los dos perdió un brazo, este empezó a sentirse muy mal. Se sentía inferior a todos los demás. El cacique, al verlo sufrir, tomó una decisión extrema. Ordenó que todos en la aldea perdieran uno de sus brazos para que su hijo no se sintiera diferente, exigiendo que si la realidad de alguien no puede cambiarse, entonces la realidad que los rodea tendrá que hacerlo. Sin embargo, esta idea llevada al extremo, como verás al final del video, tiene consecuencias trágicas. De nuevo al presente, al día siguiente, Anker sale junto a Manfred para buscar el dinero escondido. Encuentra un lugar marcado con una runa vikinga y regaña a su hermano por haberlo señalado. Lo llama idiota y le dice que ya no lo necesita, convencido de que allí está el dinero. Sin embargo, cuando cava descubre que solo hay un cráneo de perro. Anker no recuerda nada, pero Manfred sí. Le explica que pertenecía a uno de los perros que tenían cuando eran niños. En eso, Anker tiene otro flashback donde recuerda que jugaban a ser vikingos de niños y por culpa de ello terminaron siendo castigados por su padre. Este se enfureció y le dijo a Anker que Manfred vivía en una realidad alterada y que seguirle el juego solo empeoraba las cosas y lo volvía más extraño de lo que ya es. Como castigo le mostró que todo lo que haga tiene consecuencias severas y decidió sacrificar al perro de la familia, el mismo cuyo cráneo Anker acaba de encontrar. Algo que tal vez no notaste es por qué Manfred cambió tanto luego de que su hermano fue a prisión. Manfred no era simplemente un niño extraño obsesionado con vikingos, era un niño que no encajaba en ningún lado y cuyo único refugio era su hermano mayor. Cuando Anker se fue a prisión, Manfred perdió la única figura que lo aceptaba tal como era, incluso disfrazado de vikingo. Cuando Anker se va, el vínculo de seguridad que tenía se rompe de forma abrupta. Esto hace que su mente busque una figura sustituta, pero no la encuentra. Por ello construye una identidad alternativa que lo saque de su cuerpo, que sufre el dolor del abandono. Su elección fue John Lennon, tal vez porque le gustaba cómo se veía, tal vez por la música que hacía. Lo cierto es que John Lennon era alguien incomprendido en su tiempo, pero eternamente recordado. Para Manfred, convertirse en él sería tal vez una forma de decir: ser diferente también es ser valioso. Volviendo a la historia, cuando Anker vuelve a casa, descubre que Lothar lo ha seguido y ha llevado acompañantes. Ha reunido a varios hombres que creen ser miembros de los Beatles para ejecutar el plan que propuso antes y demostrarles que la realidad que viven en sus cabezas no es verdadera. En eso, Anker le comenta al doctor que hace poco encontró los restos de un perro que tuvo en la infancia pero que no recordaba, y le pregunta si es normal. El doctor le dice que sí y no toma muy en serio sus declaraciones. Lo cierto es que esto no es del todo normal. En realidad, este doctor no es quien aparenta ser. Pronto el grupo de los Beatles falsos empieza sus prácticas. Entre ellos está el vocalista y el baterista. Pronto se dan cuenta que tocan de forma terrible. No tienen talento. Sin embargo, aún así Lothar los anima a continuar, ya que quiere confirmar su experimento de que volverán a la realidad. Otro momento, Anker continúa buscando el dinero por su cuenta, cavando por todas partes, pero Margaret nota que actúa de forma extraña y empieza a sospechar. Al mismo tiempo, Fleming vuelve a buscar a Anker. Va a su casa, pero solo encuentra a Freya. La amordaza y pregunta por su hermano y el dinero. Ella dice no saber nada. Finge que necesita ir al baño y aprovecha la oportunidad para atacarlo y escapar. Esa misma noche, Margaret revisa las noticias y descubre que hace muchos años hubo un robo importante donde desaparecieron millones de coronas danesas que jamás fueron recuperadas. Empieza a creer que eso es lo que busca Anker. Anker, por su parte, está frustrado por no encontrar el dinero y termina descargando su enojo con Manfred, culpándolo de muchos de sus problemas y haciéndolo sentir aún peor. Manfred se aleja y se encuentra con Margaret en el establo. Empiezan a hablar sobre los objetos vikingos y poco a poco la conversación deriva hacia el dinero desaparecido. Ella le sonsaca palabras y descubre que, en efecto,
Anker está buscando dinero enterrado. En eso su esposo la llama y ella se marcha. A la mañana siguiente Anker despierta y nota algo sorprendente. Hay algo de dinero en el suelo. Lo guarda de inmediato y comprende que fue Manfred quien se lo dejó. Cuando sale ve a los Beatles falsos practicando y se queda observando a su hermano, sabiendo que dentro de sí recuerda quién es. Poco después Margaret se acerca y le dice que sabe que está buscando el dinero. Le dice que no avisará a la policía porque quiere encontrarlo junto a él y escapar. También le confiesa que se siente atraída por él y le sugiere convencer a Manfred de confesar su ubicación. Anker se molesta con la propuesta. Enseguida busca a su hermano, los regaña por haber hablado del dinero, pero son interrumpidos por Freya, quien aparece herida. Les cuenta todo lo que le ocurrió con Fleming. Anker está a solas con ella, pero en lugar de preocuparse por sus heridas, está más interesado en saber si la siguieron o si el dinero corre peligro. Esto enfurece a Freya y provoca una fuerte discusión entre ellos. Ella lo acusa de arruinar siempre todo y de haberlos abandonado en el pasado, igual que su padre. Anker admite que se fue porque sentía que Manfred era una carga. Además menciona que su padre se fue porque seguro estaba harto de la familia. Sin embargo, toda esta conversación es escuchada por Manfred, que está cerca. Al oírlo se siente profundamente herido y se marcha. En este punto debes notar que Freya piensa que su padre los abandonó. La verdad es otra. Mientras tanto, los falsos Beatles siguen preparándose para la presentación. Sin embargo, surge una discusión entre el vocalista y Werner. La conversación se vuelve cada vez más intensa hasta que el vocalista termina golpeándolo y abandonando el grupo. Más tarde, preocupados, Freya y Anker regresan al bosque para seguir buscando el dinero. Sin embargo, allí ella le muestra una noticia sobre varios pacientes desaparecidos de un hospital psiquiátrico. Entonces Anker se da cuenta de algo importante. Él pensaba que solo eran 3, su hermano, el vocalista y el baterista de los falsos Beatles, pero en realidad son 4. Al ver una foto descubre que el cuarto es Lothar. Nunca fue un verdadero psiquiatra. Molesto, Anker busca a Lothar para evidenciar su mentira. Todo genera una discusión que al final causa que Lothar golpee a Anker con un sartén y se vaya enojado en su automóvil. Mientras Anker está recostado y herido, Manfred le habla diciendo que se siente culpable. Con ira, Anker le dice que efectivamente todo es su culpa. Incluso lo amenaza para que deje de tocar su guitarra. Sintiéndose triste, Manfred se va corriendo. Esa misma noche Fleming aparece en la casa. Siguió el rastro de Freya. Margaret lo ve llegar e intenta indagar, pero él la neutraliza y la aplasta con un martillo gigante. Enseguida neutraliza a Anker, lo deja inconsciente y lo amarra en el establo junto a su hermano. Fleming le exige el dinero e incluso le corta un dedo a Manfred para obligarlo a hablar. Sin embargo, nadie revela dónde está escondido. Fleming continúa golpeándolos y finalmente obliga a Manfred a colaborar, ordenándole que lo lleve en auto hasta el escondite. Enseguida Manfred empieza a conducir, pero de manera temeraria. Aunque Fleming le exige que reduzca la velocidad, él no le hace caso. De pronto Manfred se lanza del vehículo y la camioneta termina estrellándose con Fleming dentro, acabando con él. Después del accidente, Manfred vuelve a casa para buscar a su hermano. Este está gravemente herido y apenas puede moverse. A la mañana siguiente salen al bosque. Manfred lo lleva hasta un lugar donde hay una tabla de madera. Anker cava pensando que encontrará el dinero, pero descubre un maletín con un pasaporte. Esto desencadena el recuerdo definitivo. En el pasado, durante su infancia, su padre vio unas fotografías de graduación donde Manfred aparecía vestido como vikingo. Se enfureció tanto que castigó brutalmente a ambos. Más tarde, completamente borracho, intentó bajar las escaleras. En ese momento lleno de resentimiento, Manfred lo empujó y lo hizo caer. Por ello, en el presente, anteriormente Anker se quedó viendo las escaleras fijamente. Luego del empujón, el padre quedó gravemente herido, pero seguía vivo y comenzó a amenazar a Manfred con golpearlo brutalmente cuando se recuperara. Entonces Anker fue a buscar un hacha del establo. Le pidió a Manfred que mirara hacia otro lado y acabó con su padre. Lo sorprendente es que Manfred estaba viendo por televisión las noticias sobre el asesinato de John Lennon, algo que terminaría influyendo profundamente en el trauma de identidad que desarrolló después. Luego, Anker le hizo prometer a Manfred que jamás hablarían de lo sucedido, ni siquiera le contaron a su hermana. Por ello, Freya creyó que su padre simplemente los había abandonado cuando en verdad había sido eliminado.
Anker, por su parte, bloqueó estos recuerdos por el trauma, mientras que Manfred desarrolló graves problemas de identidad debido a los mismos acontecimientos. Dos maneras de lidiar con algo traumático. Ambos vivieron lo mismo, un padre abusivo, el sacrificio del perro, el crimen que cometieron juntos, pero sus respuestas fueron opuestas y eso tiene una explicación. Emmy Werner hizo una investigación sobre resiliencia en hermanos y notó que ante el mismo entorno adverso, los hermanos desarrollan estrategias completamente distintas según su temperamento, su rol familiar y los recursos externos que tuvieron. En la película, Anker era el mayor, tenía un rol activo: proteger, resolver, actuar. Eso lo llevó a la acción, al control y pronto a la violencia. Su trauma se expresó hacia afuera. Manfred, por otro lado, era el más vulnerable, el que recibía el daño sin poder hacer nada. Su única salida fue pasiva, hacia adentro. Disociarse, construir otra identidad, desaparecer dentro de sí mismo. Ambos son la evidencia entre un trauma que se convierte en conducta y un trauma que se convierte en identidad. De vuelta en el presente, Manfred se sienta junto a Anker. Se sinceran, hablan sobre todo lo ocurrido, sienten compasión por ellos mismos y lo que pasaron, y concluyen que deberían contarle la verdad a Freya para que finalmente encuentre paz. Manfred le dice a Anker que puede marcharse si quiere, que sabe que se avergüenza de él por ser diferente. Sin embargo, Anker responde algo muy distinto a lo que habría dicho antes. Le asegura que no necesita ser normal y que una persona puede ser como quiera ser. Poco después aparece Werner junto a su esposa, todavía viva y vendada por el ataque que sufrió de Fleming. En eso Anker se acerca a Freya y le cuenta toda la verdad. Ella queda devastada al descubrir lo que pasó con su padre, pero finalmente lo acepta. Más tarde, Lothar regresa junto al vocalista en un automóvil, ya que anteriormente fue a buscarlo para convencerlo de volver al grupo. Lothar admite que mintió sobre quién era. Sin embargo, también explica que no cree que sea malo no distinguir completamente la realidad de la fantasía. Vivir en una realidad alternativa no siempre es algo trágico, y además intentar reunir a la mejor banda del mundo no necesariamente es una locura. Luego se disculpa con Anker por haberlo golpeado y este termina aceptando sus disculpas. Enseguida y finalmente Manfred le da a Anker una señal clara de dónde está escondido el dinero. Esa misma noche Anker va a buscarlo y por fin lo encuentra enterrado en un bolso. Algún tiempo después, la presentación de los Beatles falsos llega. Vemos a Margrethe con el rostro marcado por las heridas. Está junto a Werner, Freya y Anker, listos para ver al grupo. Manfred aparece vestido como vikingo. Suben al escenario y esta vez los Beatles falsos tocan de forma sincronizada. Cantan bien y la presentación es un éxito. En medio de todo, Anker observa a su hermano. Lo ve disfrutando, saltando, vestido como vikingo y siendo él mismo. Después de mucho tiempo, sonríe por primera vez. La película vuelve entonces a la historia que te conté a medio video. El cacique seguía creyendo que todos debían ser iguales. Cuando alguien perdía una parte de su cuerpo, ordenaba que los demás también la perdieran, para que nadie fuera diferente. Si todos estaban desequilibrados, entonces nadie lo estaba. Sin embargo, un día uno de sus hombres perdió la cabeza durante un juego. Siguiendo su lógica llevada al extremo, el cacique decidió cortarles la cabeza a todos, uno por uno. Todos tenían miedo, pero nadie se atrevía a decir nada, hasta que finalmente llegó el turno del propio cacique. En su obsesión por demostrar que todos somos iguales, provocó su propia muerte. Reverencia tu diferencia. El brazo que perdiste, tu traje de vikingo, aquello que te incomoda de tu rostro, cabello, cuerpo o de tu manera de ser, valen más de lo que piensas. No es que no perteneces, solo no estás encajando del todo en el lugar en el que estás, porque el mundo, como a Manfred, tal vez te ha tratado mal, tal vez te ha vuelto un incomprendido y has aprendido a resignarte y quedarte refugiado en ti mismo, a salvo, alejado, pero recluido. O como Anker, agresivo, fuerte, pero solo y con miedo. Hay gente en el mundo que va a aceptar aquello que te diferencia, que como tú tiene heridas, pero como viste, ha aprendido a lidiar con ellas de manera diferente. Pretender como el cacique que todos debemos ser iguales nos llevaría a un mundo muy aburrido, rutinario y sin color. Buscar ser igual a los demás es buscar diluir tu identidad. Reverencia tu diferencia, porque es aquello que te hace ser único.
Gracias por ver, espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides apoyar mi contenido. Hasta otra ocasión.